Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Os hemos echado mucho de menos, sinceramente. Aquí está de nuevo la tripulación de Milenio 3. Ha pasado mucho tiempo. El tiempo es relativo, todos lo sabemos. Os puedo asegurar que en estos meses del estío hemos sentido que nos faltaba algo. Y ese algo es en sí un enorme misterio. Hace poco reflexionaba. Un misterio que no existe en ningún otro medio. Un misterio que significa conexión a flor de piel, inmediatez. Saber que estáis ahí al otro lado. Notar vuestro cariño. Retroalimentarnos con esa energía positiva. Todos reunidos en torno a la radio. Ese misterio grande, enorme de la comunicación entre los que hacemos Milenio y los que hacéis Milenio al otro lado es una maravilla. Hemos tenido, no lo niego, un buen verano. Un verano lleno de dicha, de felicidad. Pero a pesar de eso, también notábamos que nuestra cita se extendía y tardaba en llegar. Va a ser un año, yo creo que apasionante. Cada programa de Milenio 3 va a tener que ser analizado por todos vosotros con mucha atención. Puede que Milenio sea partidero un poco más fugaz, un poco más rápido, pero atentos porque hay tantas sorpresas. Es todo un honor y un orgullo estar delante de este micrófono, en este estudio 1, con esta penumbra, con esta música de fondo, que significa mucho, dispuestos a traer un arsenal de historias, a soñar, a fantasear, a viajar, a contar lo que pocos cuentan, a convertir entre todos Milenio 3 en una forma de ver las cosas, no solo en un programa de misterio, en una forma de afrontar la vida, de asomarnos a la ventana infinita de las cosas que nos maravillan. Hemos recibido también muchas muestras de cariño. Siempre gracias milenarias, gracias cósmicas para todos vosotros. Estamos todo el equipo, es un auténtico honor. No os preocupéis, ha habido algún cambio. A la 1:30 en punto empezamos con Noel Calero en la nave, nuestro capitán del sonido. Pero no os puedo decir nada más, solo que no perdáis ni un segundo. Vamos a estar todos más juntos que nunca, os lo aseguro. Comienza la 11ª temporada de un programa que empezó muy humilde y quiere seguir siendo humilde. Un programa que cuenta cosas, como decía Howard Carter al ver la tumba de Tutankamón, cosas maravillosas. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena. Esta música significa mucho para todos nosotros. Nos ha acompañado en viajes, en investigaciones. Hoy tenemos un viaje. Uno de nuestros compañeros ha estado en uno de los lugares más misteriosos, desconocidos y quizá terroríficos de la faz de la Tierra. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Enhorabuena. Muchas gracias. Por la vuelta a Milenio 3 un año más y porque, pues tienes una dicha importantísima. Hemos tenido mucha suerte este verano. Hay un nuevo milenario, siempre lo decimos. Podemos decir y anunciar que hay una nueva milenaria. Bueno, llegará a últimos de diciembre, si Dios quiere. Aquí habrá una nueva milenaria que seguro que recibe todas las bendiciones de la nave. La subiremos muy prontito en esta nave para que sobrevuele desde el inicio de sus días aquí en este espacio exterior en la Tierra. Ahora por lo menos está dentro de mi tripita, me estará escuchando claro, a mí y estará escuchando a todos los milenarios. Pero bueno, dentro de poco, unos 3 meses faltan para que la milenaria ya esté de carne y hueso aquí, en la nave. Pues mira, que escuche esta sintonía de Pink Floyd que le pone Noel Calero. Dicen que ya en este misterio que es la vida ya pueden escuchar cosas, así que esto va por ti. Que por cierto, hace poco, y un día lo contaremos, escuchaba que nadie sabe lo que es el misterio de la vida. Desde su inicio los científicos siguen preguntándose por qué de algunas cosas que hemos creído que son naturales, y desde luego si lo son extraordinariamente misteriosas. Estamos de enhorabuena porque estamos con nuestros amigos, con Fermín Agustí,
que se ha implicado mucho en una gran y enorme sorpresa que vais a disfrutar dentro de unos minutos. Con nuestro querido Carlos Largo, con el capitán Santiago Camacho, que viene todavía, no sé si quitándose el polvo del traje, porque ha recorrido el Estados Unidos profundo para traer cosas que nadie más, en el mundo, digo yo, puede contar. Santi, 11 años de Milenio 3, 11 temporadas, una vez más, un honor, bienvenido amigo. Una vez más un honor, bienvenido, enhorabuena a ambos. Y la verdad es que me pasa lo que al comienzo de todas las temporadas. No sé por qué, el primer día siempre estoy nervioso como si fuera el primer día de Pues Milenio es muy 3. bonito eso. Sí. Es Luego, muy bonito. ya te vas soltando. Este micrófono impone, ¿eh? Uh-huh. Y eso significa que este micrófono es muy importante. Novedades, amigos que se suman, y uno que siempre ha sido parte de nuestro corazón y de nuestra nave, pero que va a traer más cosas que nunca. Otro lujo, otro amigo profundamente milenario, en la nave, en un lateral, en la oscuridad, ni más ni menos. Javier Sierra, buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, felicidades a los dos. Gracias. Y la verdad que esta temporada promete ser muy especial, no solamente por este nuevo miembro del equipo que se nos viene encima, sino también porque la posibilidad de estar aquí mientras se están produciendo noticias ahí fuera para poderlas contar es siempre un privilegio. Es un lujo, estamos todos, ¿verdad? ¿Estáis todos? ¿Vosotros, amigos, amigas, estáis todos? Creo que sí. Pues hay que comenzar el viaje. Un viaje que hace que la música varíe, que comencemos a imaginar, y yo os imagino a vosotros en diferentes partes del mundo, porque lo sé, sintonizando con otra forma de ver la vida. Vamos a un triángulo, sí, a un área de Estados Unidos que se ha medido por los investigadores como un triángulo, porque he pensado que no puede haber mejor viaje para iniciar esta temporada tan especial que el que ha hecho Santi. Vamos a escucharle prácticamente. ¿Recordáis a Santi vagando por Chernóbil con su cámara, verdad? Bueno, pues este año yo quise que cambiase el rumbo y que se fuese a la otra, vamos a decirlo así, superpotencia del misterio. Estados Unidos. ¿Se ha contado todo? Ni mucho menos. Santi me dijo, hay un lugar concreto que para mí, Iker, sería un sueño poder visitar. Esto me lo dijo hace mucho tiempo. Y yo quiero mucho a Santi. Hemos intentado que ese sueño se cumpla. Ahora, ¿habrá merecido la pena? Estamos a punto de adentrarnos en un bosque y en un pantano, ¿de acuerdo? Antes de eso, como siempre, interconexión total. Encuesta ya prevista en ikerjimenez.com. Y además, y de forma muy especial, quiero que penséis, aunque sea un ratito, ¿vale? En Guillermo León, en Sira, en su hijo Alejandro, y que les mandemos todos fuerza, amor y positividad, porque Guille y su familia están pasando, bueno, pues un ratito un poco complicado que conocemos muy bien. Pero como creemos que siempre más allá está el bien, estamos seguros de que ellos también lo entenderán y lo sentirán. Este programa es especial hasta para eso, ¿verdad? Guille, querido colega de tantas historias, un abrazo para ti y para los tuyos. Y para Linda. Vamos ya con la encuesta. Una encuesta que es muy especial porque queremos hacer un primer sondeo en este nuevo Milenio 3, que vuelve a las esencias, lo vais a entender. Una encuesta donde os pedimos participación. ¿Para qué, Carmen? Pues para ver qué temas quiere que se difundan más en Milenio 3. Hemos puesto varias posibilidades: ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos paranormales, conspiración e historia. Esas 5 posibilidades nos van a decir los propios oyentes qué quieren oír más en Milenio 3, qué desean escuchar. Y vamos a hacer bastante caso porque tenemos que escuchar la voz de nuestros oyentes. El misterio tira siempre, Iker, y por el momento los fenómenos paranormales llevan un 31,3%. ¿Fenómenos paranormales más? Con 20,5, historia. A la gente le gusta mucho la historia. Después los ovnis, Javier, hemos tocado de sorpresa. 17,9, fíjate, en tercer lugar. En cuarto lugar, muy cerquita del último, civilizaciones desaparecidas, 15,3, y conspiración, 15,1. Santi, te has quedado con esas conspiraciones en el último lugar. Esto no puede ser. Vamos a decir a los conspiranoicos a ver si se meten en ikerjimenez.com y votan. Y además tenemos también Facebook, Twitter,
La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter, milenio3 con número, @cadenaser.com, si nos escriben un mail, y también www.cadenaser.com, donde vamos pasando todos los mensajes segundo a segundo, que muchísimas gracias por ese cariño, por ese apoyo y por esas felicitaciones hacia la nueva milenaria. Gracias de verdad. Solo una cosa más, antes de empezar el viaje, de que Noel Calero vuelva a conectarnos con una música muy especial que se llama Freddy, sin más. Pero un instante antes de eso, solo una cosa, de verdad. Hemos recibido mucho cariño, pero es muy importante. Milenio 3 de 1:30 a 4 todos los sábados, y de verdad, hemos recibido todo el apoyo, todo el cariño, toda la apuesta de esta casa, de la cadena SER, no puedo decir más. Hemos recibido todo el apoyo para que haya mucho más milenio, muchas más horas, muchas más emisiones. Esto es lo que podemos hacer ahora mismo. Lo que prometemos al cambio, hacerlo con toda la ilusión, lo mejor posible. 2 horas y media con todos vosotros. Yo creo que va a merecer la pena. Comienza el viaje. Un triángulo, esa es la forma, yo lo decía al principio. ¿Qué datos podemos tener? Bueno, pues al sudeste de Massachusetts, en la zona noreste de Estados Unidos. 520 kilómetros cuadrados. Son datos a vuela pluma. Abington, Rehoboth, Freetown. 3 puntos que muchos investigadores del puro misterio paranormal han anotado en sus agendas 1 y 1000 veces. Porque ocurren cosas en el triángulo, así lo llaman, simplemente, el triángulo. Sabíamos que hay un inmenso bosque, tupido, y un pantano. ¿En cuántos lugares del mundo, de la Tierra, en nuestro propio país, hay bosques y pantanos? En algunos hay historias y leyendas, de viejas batallas, algunos tienen incluso aparecidos. Me decía Santi que quería estar allí, durante días, muchos días, para patear los caminos, para hablar con gente, para grabarles, porque él aseguraba que era uno de los sitios del planeta con más fenomenología. Y hay un hilo conductor. Casi todos los fenómenos son terroríficos, hay que decirlo. Enviado de excepción, Santiago Camacho. Santi, no sé si la descripción es somera, pero es así, un pantano y un bosque, pero parece que son diferentes al resto. Sí, la verdad es que esos son los 2 puntos neurálgicos, pero en realidad en toda la zona pasan cosas, hasta en las ciudades, hasta en las casas de las personas. La verdad es que si me sorprendió y si sobre todo tenía ese interés por visitar esta zona, por visitar el Triángulo de Bridgewater, era por 2 cosas fundamentalmente. Una de ellas, y todos los que nos dedicamos a esto desde hace mucho hemos oído la cantinela una y otra vez, que siempre hablamos de las mismas cosas, que siempre sacamos los mismos temas, que siempre hablamos de los mismos sitios, y el Triángulo de Bridgewater es algo prácticamente virgen. Hay algunas referencias en libros muy conocidos en Estados Unidos, pero por ejemplo el primer libro monográfico sobre el Triángulo de Bridgewater va a aparecer este año. Todavía estuvimos con el autor, pero todavía está en fase de corrección de galeradas, es decir, estamos hablando de, primero, una zona prácticamente virgen para los divulgadores de lo misterioso, y una zona muy pequeña, porque esos 520 kilómetros cuadrados, dicho así, puede parecer mucho, pero estamos hablando de un triángulo que tendrá como mucho... es como las Urdes, exactamente. Sí, 25-30 kilómetros de lado cada parte del triángulo, y en el que hay una concentración y una variedad de fenomenología absolutamente asombrosa. Cuando tú llegas hacia allí, con nuestro compañero Marcos Macarro, te adentras en qué parajes, qué estamos viendo, qué se llega primero, al bosque o al pantano, y sobre todo, en la agenda, ¿qué caso llevabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué querías ver primero? Pues mira, si quieres una primera impresión, casi vamos a tenerla in situ. Este bosque es el verdadero corazón del Triángulo de Bridgewater. Nuestros amigos de Massachusetts nos han dicho que adentrarse aquí sin un guía de día es una verdadera locura. De noche lo califican de suicidio. Decenas de personas han entrado y jamás se les ha visto salir. A veces se han recuperado cuerpos víctimas de animales, de hambre, de deshidratación, incluso de asesinatos rituales. Puedo entenderlo, apenas nos hemos adentrado, posiblemente un par de kilómetros solamente,
en esta zona, y cada árbol me parece ya prácticamente igual, y si estuviera solo, tengo que confesar que no sabría cómo regresar a donde tenemos aparcado nuestro automóvil. La verdad es que en lugares como este, historias como la que se narra en la película El proyecto de la bruja de Blair son perfectamente creíbles y perfectamente comprensibles cuando uno se da cuenta de la inmensidad, de la oscuridad y de lo profundo de estos bosques. ¿Y qué estabas viendo? Ahí se hizo o se ideó la historia de la bruja de Blair. Fue, según los creadores, sobre todo, una de las inspiraciones por la tremenda historia que tiene el bosque de Freetown. El bosque de Freetown es un bosque enorme, que tiene una historia larga, sangrienta y densa a sus espaldas, y que realmente, como te ponía en un correo electrónico hace poco, es como el bosque del proyecto de la bruja de Blair, solo que peor, con más árboles, más juntos, más densos. Perderse es absolutamente fácil, sin la compañía de una brújula o de personas que sepan moverse por el terreno. Le ha sucedido a muchos excursionistas. De muchos no se han recuperado los cuerpos, pero aparte de eso, el bosque de Freetown tiene muchas historias sangrientas. La de la década de los 70 y 80 es probablemente la peor. Durante toda la década estuvieron apareciendo en diversos lugares del bosque restos de lo que parecían rituales satánicos. Claro, cuando decimos restos, nos imaginábamos pues círculos rituales, velas, tal vez alguna gallina, pero allí no. Allí aparecían partes de cadáveres. Nunca se llegó a recuperar un cadáver completo, al que menos le faltaba la cabeza, o sea, al más completo que se llegó a recuperar. Siempre sectores de cuerpos marcando algo. Sí, los cuerpos sí se pudieron identificar. De hecho, todo empezó con una animadora de 15 años del pueblo de Freetown, que había desaparecido unos meses antes, y pues por casualidad había un registro de huellas, y apareció uno de sus brazos cercenado limpiamente, encontrado por un excursionista. Los crímenes rituales, como se los llamaba, empezaron a sucederse hasta que por fin se consiguió identificar a un sospechoso. Se llamaba Carl Drew. Carl Drew, su historia sigue todavía en prisión. Su historia es una historia absolutamente terrorífica, porque solo se le pudieron achacar directamente, o sea, demostrables, 3 asesinatos, pero probablemente tuviera que ver con muchas de esas muertes y desapariciones que ocurrieron en el bosque. Nosotros estuvimos en la cabaña de Carl Drew. La cabaña de Carl Drew, lo que queda de ella, porque parte del techo se ha hundido y una de las paredes, pero estuvimos filmando. Una cosa muy curiosa es que el coche de Carl Drew sigue allí, un coche de color crema de los años 70, evidentemente muy deteriorado. De hecho, se le ha caído un árbol encima. Pero era un psicópata que vivía aislado en el centro de ese bosque. Era un psicópata que tenía una secta que operaba dentro de ese bosque. Carl Drew manejaba una red de prostitución que abarcaba prácticamente todo el sur de Massachusetts. Muchos de nuestros amigos recordarán el caso de los narcosatánicos de Matamoros, personas que se dedicaban al narcotráfico y que recurrían a rituales de corte satánico para obtener protección, para obtener prosperidad en sus negocios y para obtener inmunidad sobre la policía. Pues bien, Carl Drew y sus socios creían también en esto. Y de vez en cuando, no solamente a, sus empleadas descarriadas, que alguna cayó, sino también, por ejemplo, a simples vagabundos, gente que raptaban en los pueblos de alrededor, etcétera, etcétera. Es imposible saber realmente el número, cometían esos sacrificios rituales. Fue delatado por uno de sus compinches, que obtuvo gracias a ello la inmunidad, y que me contaban que ahora mismo trabaja en Boston en una oficina de empleo, llevando una vida completamente anónima después de haber participado en todos esos rituales.
y fue condenado a cadena perpetua y allí sigue internado. Y quizás, Santi, por el hecho de tantas muertes con esa simbología, ¿hay un nexo con el misterio, o la leyenda de Bosque Maldito es anterior a estos crímenes? Es muy anterior. Solo un apunte para terminar con Caldriu. No te puedes imaginar la sensación que fue cuando íbamos acompañados de John Brightman, que es el fundador del New England Paranormal Research, un grupo de investigación muy activo de la zona. Y cuando John nos dice: mira, este es el árbol donde él mantenía atadas a sus víctimas durante días, las torturaba en este árbol, estaban encadenadas, y finalmente las decapitaba y se deshacía de los cadáveres en diferentes partes del bosque, esperando que los animales y las bestias de rapiña pues acabasen con los restos de la carnicería. Me estaba acordando ahora mismo de alguno de los grabados de Francisco de Goya de los desastres de la guerra, algunos soldados o personas del pueblo atadas sin cabeza a árboles, esto en los años 80, principio de los 90, en este bosque en concreto muy marcado. Pero ahí estaba la gran pregunta: se estaba utilizando ese entorno por algo, y parece que la tradición de puro misterio y fenómeno paranormal es anterior a tanta sangre, por desgracia, ¿no? Es tan anterior que es imposible fecharla, porque el bosque de Freetown era y es todavía considerado como un lugar sagrado por los indios locales, por los indios Wampanoag, que tienen su reserva pues a unos pocos kilómetros de lo que es propiamente el triángulo. De hecho, los Wampanoag estuvimos también fíjate, el bosque es un lugar muy siniestro, es un lugar muy poco hospitalario, en el que siempre se tiene una sensación de inquietud, como de que algo te está observando en medio de esos árboles. Pero hay un lugar muy especial. De repente vas andando a árboles, y te encuentras con un claro que es absolutamente idílico. Es decir, es un lugar, dentro de toda esa oscuridad, es un claro bastante extenso, verde, absolutamente fuera de lugar. Y allí hay un círculo ritual. Hay un círculo ritual con los colores de los indios Wampanoag, en el que todavía hoy 3 veces al año celebran su reunión sagrada, sus powwows. Y ese privilegio lo siguen teniendo. Ese lugar curiosamente sigue estando prácticamente limpio de maleza, absolutamente cuidado, y es un contraste absolutamente increíble. Lo curioso es que realmente llegar hasta la zona del powwow es muy complicado, es decir, y va prácticamente, pues por los asientos que había asientos pues por lo menos para unas 100 personas, es decir, va una representación de la tribu muy nutrida. Está el asiento del jefe en un lugar más elevado, y no todo el mundo lo sabe por allí, no permiten extraños durante esas reuniones, y celebran allí sus ritos sagrados, que vienen siendo los mismos desde antes de la llegada de los europeos. Pero lo realmente curioso es que esa gente sigue conociendo esos vericuetos del bosque, sigue desplazándose allí, evidentemente andando, y 3 veces al año pues sigue en conexión con esos rituales. Pero ellos creen que allí hay espíritus. ¿Los indios creen que ahí se reúnen o se reunían también los espíritus? Claro, los Wampanoag el bosque siempre lo han considerado sagrado, pero nunca lo han habitado. Es para ir en esas fechas. Allí vive algo por encima de ellos, y bueno, ese algo hay que respetarlo. Hay otro sitio que lo respetan más aún, y es precisamente el otro polo, digámoslo así, catalizador de los fenómenos de la zona, que es el pantano Jocomoc. Nosotros fuimos primero acompañados de Andrew Lake, un investigador también de la zona, el que va a escribir ese libro próximamente, que lo va a publicar sobre el Triángulo de Bridgewater. Y Andrew Lake nos contaba un poco en qué consiste este pantano. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa dentro del Triángulo de Bridgewater, donde ocurren fenómenos extraños. Well, here we are in Bridgewater, Massachusetts. Estamos en Bridgewater, Massachusetts, en el corazón del Triángulo de Bridgewater.
Este es el pantano de Jokkmokk, que cubre unos 6.000 acres, y es el segundo más extenso del estado. Como puedes ver, es enorme y muy denso. El Jokkmokk, en dialecto Wampanoag, es donde moran los espíritus. In the Wampanoag dialect of Algonquin, means place where souls dwell. Donde moran los espíritus era un pantano donde no se atrevían a entrar los propios indios Wampanoag. Curiosamente, cuando llegaron los europeos lo llamaron el pantano del infierno, que tampoco es un lugar, es un nombre demasiado halagüeño, y tampoco los europeos osaban entrar. Fíjate que íbamos con Andrew Lake, que conoce bien la zona, y nos penetramos, unos metros, no llegó a 100 en el área del pantano, hicimos una pequeña entrevista y nos fuimos. Pero claro, ya sabes cómo es uno, y Marcos, que también es veterano de selvas y de sitios inhóspitos, dijimos, bueno, el pantano no lo hemos visto. O sea, en el fondo no hemos estado en el pantano. ¿Era de noche? No, ya nos avisaron que no, pero también Andrew nos había dado una serie de avisos. No vengáis solos por las arenas movedizas, que son un peligro real en el pantano, los gases del pantano, la combinación de ambas, es decir, que muchas veces pisas una burbuja de gases tóxicos que te dejan medio inconsciente y encima te vas cayendo por las arenas movedizas y no se vuelve a saber de ti. Y, curiosamente, los caimanes. Y tú dirás, ¿caimanes en Massachusetts? Caimanes en Massachusetts. No son originarios de allí. Se supone que, como en la leyenda de las alcantarillas de Nueva York, pues procedan de mascotas. El problema que tiene a todo el mundo fascinado, y no es una leyenda, es decir, se han capturado estos animales allí, es cómo sobreviven a un invierno de Massachusetts. Porque un invierno de Massachusetts suponen temperaturas de 10-15 grados bajo cero y nevadas de un porte muy importante, cosa mortal para un animal de sangre fría. Eso es de por sí uno de los enigmas fascinantes. Pero fuisteis. Pero fuimos. Nos adentramos en el pantano Jokkmokk, nos adentramos pues sus buenos 2-3 kilómetros también. Pues te tengo que cortar aquí. Venga. Te tengo que cortar aquí. Van hacia el pantano de los espíritus y vamos a saber por qué ese nombre. Hay maldiciones indias, hay apariciones, hay muertes, hay luces, hay tumbas misteriosas. Todo eso que no se ha contado, creo que nunca, en un medio de comunicación aquí en España. Pero es la hora de las noticias, del informativo. Y nosotros regresamos después, con muchas más informaciones, en Milenio 3. Cadena SER. Noticias del misterio. Esta semana la actualidad ovni está más candente que nunca. La NASA ha dado a conocer un vídeo que grabó la Estación Espacial Europea, donde se puede observar cómo un ovni rectangular de gigantescas dimensiones vuela sobre el huracán Irene. Al objeto parece que no le afectan las inclemencias del tiempo y, según los expertos, su velocidad era mayor que la velocidad terminal, lo que le permitió escapar en segundos de la gravedad terrestre. Ese mismo día, el 26 de agosto, en Nueva York hubo numerosas llamadas a emergencias, ya que la población estaba viendo 8 esferas blancas que volaban por los cielos de la Gran Manzana. ¿Será verdad que los ovnis nos visitan cuando se está produciendo una catástrofe? Pero no solo aparecen ovnis cuando la humanidad está en peligro. Según la red de observación de ovnis MUFON, en los últimos 3 años los avistamientos de objetos volantes no identificados han crecido en un 67%. En Estados Unidos cada mes hay 500 observaciones, muy pocas de ellas son explicadas. Nos vamos a Beijing, China, donde una burbuja de luz transparente y neblinosa ha generado la inquietud en vecinos y científicos. Durante 15 minutos pudieron observar la cúpula luminosa que por el momento no se sabe ni qué es ni de dónde procede. Ante todos los fenómenos aéreos extraños que se están produciendo, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman ha declarado que una invasión extraterrestre podría resultar beneficiosa para la economía mundial. Si descubriésemos que los extraterrestres estuviesen planeando atacar la Tierra y planificásemos cómo contrarrestar la amenaza dejando el déficit y la inflación en un segundo plano, saldríamos de esta recesión en menos de 18 meses.
Pero aterricemos y centrémonos en lo que pasa en el planeta Tierra. Esta semana se daba a conocer que arqueólogos de la Universidad de Glasgow habían hallado en Escocia la mítica mesa del rey Arturo, donde se reunía con sus caballeros. Al parecer el hallazgo se ha producido en una colina cercana al castillo de Stirling. Milenio 3 se ha puesto en contacto con los descubridores y nos han asegurado que esta noticia no es tal y como se ha publicado. Para tener la información de primera mano nos han enviado la nota de prensa donde el profesor Driscoll nos aclara cuál ha sido el verdadero descubrimiento. No puede haber ninguna duda de que hemos localizado uno de los grandes centros de poder del primer y segundo siglo. La escala de la arquitectura es colosal y la estructura de la torre habría dominado visualmente su entorno. Y ya en nuestro país, más concretamente en Estepona, se ha producido un gran hallazgo arqueológico, una estatuilla de una Venus de hace 5.000 años. Las excavaciones se han centrado en la zona de Arroyo Vaquero, de donde los especialistas ya han extraído decenas de objetos, algunos de ellos utilizados en rituales. La Venus de Estepona representa una figura femenina, mide 5 centímetros, está realizada en barro cocido y se asemeja a otras diosas de la fertilidad. Esperemos que pronto la podamos contemplar en un museo. Y acabamos las noticias del misterio con un extraño acontecimiento que está causando el pánico en Sri Lanka. Los butayas o demonios de grasa están atacando a mujeres, niños y animales. Las víctimas son atacadas por sorpresa, violadas y a veces asesinadas. Ya han sido hallados varios cuerpos con los pechos mordidos y el corazón arrancado de cuajo. A los perros les desgarraron la garganta y chuparon su sangre. Las personas que han logrado sobrevivir los describen como hombres altos, fuertes, con el rostro muy blanco, restos de sangre en la comisura de los labios, desnudos y con el cuerpo cubierto de grasa. Rituales macabros, seres de leyenda, lo cierto es que la actualidad del misterio cada noche nos sorprende más. La próxima semana, más noticias en Milenio 3. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 2 y 4 minutos después de las noticias, que por cierto se puede decir, Javier Sierra, sin temor a equivocarnos, que es el primer boletín de noticias con las señales horarias del mundo del misterio, creo que en el mundo. Y no solo eso, yo creo que se agradece un poco de aire fresco en una información de este tipo, donde no se habla del IBEX, ni del fútbol, ni de lo que ha ocurrido hoy en la sesión del Parlamento. En fin, yo creo que se agradece realmente. Bueno, yo no sé si se agradece o no, pero yo se lo puedo decir, que idea original de situarlo de esta forma de nuestro compañero Javier Sierra, locución, lo han visto, de Carmen Porter, Carlos Cala, Fermín Agustí en la coordinación técnica de este informativo. Esta es nuestra propuesta: las noticias a su hora del misterio, las distintas, en Milenio 3. Por cierto, Carmen, seguiremos la pista de esos butaya terroríficos, que son hombres, sectas. Son hombres. Lo que pasa que no se sabe si son varios asesinos en serie, si se trata de uno solo que está actuando. Por el momento lo que se sabe es que han cometido varios crímenes, que sobre todo les llaman demonios engrasados o demonios de la grasa, porque llevan todo su cuerpo desnudo, untado de esa grasa. También dicen que es una forma para no capturarles, que al cogerles se escurren y entonces es una forma de desaparecer. Tíos del unto. Sí. No es la primera vez, tú recordarás, Javier, que se ha hablado de extrañas criaturas como humanas atacando a otras en la India y haciendo de las suyas. Luego, si queréis, lo comentamos, pero os lo he dicho, este año Milenio, muy atentos, no se puede perder uno ni un solo minuto. Antes de dejar a Santi, que está a mitad de camino llegando al pantano de los fantasmas también, lo vais a entender, ¿cómo la encuesta? En la encuesta pueden seguir votando en ikerjimenez.com, que nos lo preguntaban antes. Debate de la semana: ¿qué temas quieres que se difundan más en Milenio 3? ¿Ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos paranormales, conspiración e historia? El primero, fenómenos paranormales, y después, muy cerquita, historia. Muy interesante, y seguimos recabando a través de Facebook, de Twitter, sobre todo en Facebook, la pantalla que pone Guillermo León para vuestras preguntas. En el muro tenéis que poner las preguntas que queréis que le realicemos a Santi, y como no, también a través de www.cadenaser.com o de milenio3@cadenaser.com.
Y se olvidaba una cosa más, hay 3 libros, 3 maravillosos libros, uno de ellos El techo del mundo, de nuestro amigo David Zurdo y Ángel Gutiérrez, un pedazo de libro. 3 novelas, que todavía hay mucha gente de vacaciones para que tengan un buen veranito lo que les quede. La Torre de Babel y la Jarra del Alabastro será otro, y Apocalipsis Island, misión en África. Todo eso por vuestra participación. Y poco a poco regresamos al pantano de Hockomock, en pleno Massachusetts, en la zona más civilizada de Estados Unidos, o una de las más importantes, más recorridas por millones de personas. Hay zonas todavía aisladas, hay zonas distintas. Pantano de los espíritus, pantano del infierno para otros, y también hay que decirlo, pantano rodeado de historias de fantasmas, las que seguro interesaban a Santi Camacho y a Marcos Macarro, poco a poco adentrándose en esa, imagino, húmeda y terrible oscuridad. ¿Qué estás viendo alrededor, Santi? Pues mira, si el bosque de Freetown impresiona y da cierta congoja, pero sobre todo impresiona, o sea, la majestuosidad de la naturaleza, el pantano de Hockomock directamente asusta. O sea, ahí sí que te puedo confesar que teníamos un más que respeto, no solamente por las advertencias, sino porque, y lo van a entender enseguida nuestros amigos, es un pantano muy denso, en el que echamos de menos llevar un buen machete para abrirnos paso entre la maleza, en el que también resultaría muy fácil perderse, y de hecho a la vuelta descubrimos que no habíamos salido ni remotamente por donde creíamos y estábamos bastante apartados de donde habíamos dejado el coche, y donde si viene algo no lo vas a ver hasta que lo tengas encima. Eso ya de por sí resulta inquietante, pero es que además tiene un montón de ruidos particulares y engañosos. Yo se lo dije a Marcos en más de una ocasión, digo, oigo pasos detrás de nosotros, y Marcos decía, sí, pero será... No, y efectivamente también vimos moverse a 10 o 12 metros un ramaje. Dijimos, bueno, es algún animal que nos está acechando, esperemos que con curiosidad y no con malas intenciones. El pantano también, ya te digo, tiene un aura oscura que pesa sobre él, un olor especial, la sensación de no pisar tierra firme, porque no es un pantano no es un pantano anegado de agua. De hecho, en verano es completamente practicable y lo puedes atravesar de punta a punta andando sin ningún problema, salvo que te encuentres con una de esas famosas manchas de arenas movedizas. El problema es que según vas andando descubres que lo que tienes bajo tus pies no es tierra, es materia vegetal en distintos grados de putrefacción, es compost, y según das un paso, automáticamente al levantar el pie tu huella se llena de agua. Es decir, estás en un entorno que no es al animalejo que todavía llevamos dentro, al ser humano que todavía pues se sentía más a gusto en una cueva o en la copa de un árbol que andando por un terreno así, pues evidentemente ese registro lo tienes y te sientes inseguro. Como decía el antropólogo y amigo Cardero, uno de esos sitios donde el ser humano empieza a reencontrarse con lo que es, fuera de tecnologías, a ser el animal que es. Y es un lugar, parece que poco apto, ¿no?, para fantasmas. Es un lugar poco apto para nada, porque realmente o sea, la vida es lujuriante alrededor tuyo, pero no la ves. O sea, oyes sonidos de miles de chicharras, oyes cantos de pájaros extrañísimos, aullidos que no se sabe muy bien si son de ave o de mamífero, de vaya usted a saber qué, pero no ves absolutamente nada. O sea, tú no ves más que una cortina verde continua sobre la que te vas abriendo paso. Y además hay un punto que no deja de causar cierta perplejidad, que yo lo pensaba cuando llevábamos 1 o 2 kilómetros hacia adentro, y realmente ya la sensación es bastante agobiante. Decía, bueno, pero es que hace 1 hora estaba en el centro de Boston. Hace 1 hora estaba en el centro de una capital norteamericana absolutamente civilizada, absolutamente tecnificada, absolutamente ajetreada,
y ahora estás aquí, en un sitio donde si ahora mismo pues te pasase cualquier cosa no te encontrarían en meses. ¿Y por qué esa fama, Santi? ¿Qué descubrís de lo que es fenomenología? Vamos a ver, la fama del pantano Jocomoc viene sobre todo del periodo indio. Los indios ya de por sí lo evitaban cuidadosamente. Hay un dato absolutamente digno de mención, que es que toda la historia de la región, y es bueno que lo digamos ahora porque haremos referencia a este episodio histórico en diversas localizaciones del Triángulo, está marcada por un hecho histórico que es la Guerra del Rey Felipe. La Guerra del Rey Felipe ocurre en 1675 y es, a pesar de ser muy poco conocida, es probablemente una de las contiendas indias más sangrientas de la historia de los Estados Unidos. Fue no contra los norteamericanos, sino contra los ingleses todavía en aquel momento, pero Anawan, que era el jefe de los Wampanoag, al que los ingleses por alguna extraña razón denominaban el Rey Felipe, pues decide, ya harto de que le vayan comiendo cada vez más terreno de su zona, decide rebelarse y monta una campaña de destrucción como no se había visto en las colonias hasta ese momento. Las víctimas por parte de los colonos fueron 20.000, en una época en que Massachusetts estaba habitado por 80.000 personas, o por 80.000 colonos, la cuarta parte. La mitad de las localidades y de los pueblos y granjas de Massachusetts fueron arrasadas y sus habitantes aniquilados por las hordas de Anawan. Y eso dejó un absoluto reguero de sangre y dejó marcado para siempre la historia de la zona. De hecho, cuando se captura a este, entre comillas, Rey Felipe, es automáticamente ejecutado, decapitado, y su cabeza estuvo en una pica en un puente de Boston durante 25 años. Es decir, estamos hablando de un escarmiento ejemplar y de un hecho que dio muchísimo que hablar en la historia de la zona. Pues bien, cuando las tropas británicas ya estaban acosando a los indios, a los Wampanoag, una ruta de escape absolutamente lógica era el pantano. Pues decidieron bordearlo porque era tal el temor reverencial que le tenían que ni siquiera los mosquetes de los ingleses les hacían temer más que aquello. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba para los indios en ese pantano, en ese lugar concreto? Allí vivían seres extraños y sobre todo se veían luces que se siguen viendo. Es decir, hay testimonios y recogimos varios de luces que, bueno, en un pantano pueden no ser tan extrañas, pero es que además había testimonios de seres que llevaban esas luces. La mitología india habla de los pawachis. Los pawachis eran una especie de trolls pequeños, entra en toda la mitología de la gente pequeña, que se caracterizaban por llevar entre las manos un orbe de luz. Eran seres de baja estatura que causaban a estos indios evidentemente feroces, por lo que acabamos de narrar, les causaban un temor reverencial. Y de hecho la zona del pantano está absolutamente repleta de historias de seres criptozoológicos. Ha habido varias apariciones del famoso Bigfoot. Hay varios testimonios de un ave de tamaño gigantesco de más de 10 metros de envergadura que se pasea libremente por allí. Hay, dentro de la curiosidad, y también parece ser que esta historia es real, hay emúes australianos viviendo en el pantano. Parece ser que se escapó una pareja, encontraron en la zona pues acomodo, y hay una colonia de estos seres que también son vistos de vez en cuando, pero tal es la densidad y tal es lo inhóspito de la zona que bueno, pues que se lo ve muy de tarde en tarde. Pero la zona del Triángulo de Bridgewater tiene tal riqueza de historias de fantasmas que no solamente se circunscriben a lo que es el pantano. Posiblemente uno de los puntos calientes sea la roca de Anawan. La roca de Anawan es el último lugar donde acorralaron a los indios Wampanoag, donde se rindieron, donde sobre todo Anawan lanzó la maldición que se supone
que es la que da su siniestra fama. Hay una maldición india. Claro, porque para evitar una masacre se hace una negociación, una rendición con condiciones, y parte de las condiciones, evidentemente, era respetar la vida del jefe Anawan, cosa que, con la cabeza clavada en aquella pica durante 25 años, pues nos imaginamos que evidentemente no se cumplió. Y parece ser que justo antes de ser ejecutado lanzó la maldición de que nunca los blancos podrían vivir tranquilos en esa región, en lo que ahora es el condado, y que los espíritus de sus antepasados los acosarían por siempre. Y vais recorriendo la zona, vais anotando cosas, vais grabando historias. Me habla Santi de tumbas extrañas en mitad de estos lugares, cementerios más que peculiares, incluso los típicos y tópicos, pero que aseguran investigadores que está ocurriendo ahora, autoestopistas fantasmas. Llegáis a contactar, y esto creo que va a ser increíble, con un grupo de investigación que ahora mismo está trabajando, os unís a él para acudir a cierto lugar. Cuéntanos, Santi. Bueno, lo de los cementerios es absolutamente maravilloso, porque todos los cementerios de la zona, y hay unos pocos, tienen su historia. Posiblemente el más peculiar nos lo encontramos precisamente pues unos centenares de metros según entramos en el bosque de Freetown, y es, como en la famosa novela de Stephen King, un cementerio de animales. Un cementerio de animales abandonado, ya está absolutamente en ruinas, y que tiene una curiosa historia. Hemos oído mucho de este fascinante cementerio de animales, donde agrupaban a las mascotas cuando morían. Se abrió en torno a 1950 y fue cerrado aproximadamente en los 80 debido a diferentes actividades. Cuando andas por aquí puedes ver el cuidado que tenían con sus animales. El tamaño de las piedras te da una idea. Las piedras pequeñas tenían grabados dibujos de perros en ellas, y la verdad, eran muy cuidadosos. Imagínate la escena en otro claro del bosque, no tan idílico como el de las reuniones indias. Nos empezamos a encontrar lápidas, algunas de mármol de mucha calidad, de mármol rosa, otras simplemente lápidas de piedra o de granito, pero con nombres de mascotas, con grabados en bajo relieve de perros o gatos. Y aquello está abandonado. Parece ser que a finales de la década de los 70 aquello fue puesto en desuso, entre otras cosas porque era totalmente clandestino. Alguien decidió que en aquel lugar era propicio, debió de poner la primera tumba, alguien lo imitó y así se quedó la cosa hasta que empiezan las profanaciones. Justo en el cementerio de animales. Sí. Justo en la década en la que se habla de rituales satánicos en el bosque, se empiezan a profanar tumbas, a sacar los cuerpos y los huesos de los animales, se supone que para utilizarlos en rituales. ¿Habéis escuchado alguna vez, Javi, Carmen? Yo, fíjate, me ha dado un poco de escalofrío porque me ha venido la imagen, lo que es, no estoy escuchando muy atentamente, como toda la audiencia me imagino, la aventura de Santi, el lugar, y ¿sabéis qué me ha venido a la mente? Me ha venido a la mente la película terrible de La Profecía, ese instante en que levantan una lápida creyendo que está el niño dentro. Es un cementerio etrusco de Roma y aparece, si no me equivoco, el cadáver de un perro o de dos perros, ¿no? Quién sabe si en el ocultismo profundo, yo no lo sabía, hay esta teoría, o algunos creen que profanar el cuerpo de un animal tiene un significado, pero yo jamás, y creo que hemos leído mucho, había escuchado algo referido a tumbas profanadas de animales. Para mí también es una novedad, pero hay una serie de elementos, bueno, luego podemos desgranarlos a raíz del relato que nos está haciendo Santiago, que a mí me hacen recordar por la época
aunque no por el contexto geográfico, otras cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos en los años 80, primeros 90, que son los famosos casos de mutilaciones de animales en el suroeste de los Estados Unidos. Es decir, aparecen caballos, cabezas de ganado, desangradas, con cortes muy limpios, y que se asociaron, curiosamente, a sectas que podían estar practicando oscuros rituales en esa zona. Yo no sé si Santi ha encontrado también en este triángulo restos de ese, o trazas de ese fenómeno. En este caso en concreto, sí que el tema de las mutilaciones de ganado está completamente asociado a estos rituales satánicos, porque uno de los pocos cuerpos identificados y encontrados enteros, de alguna forma, fue el de un joven, un adolescente, apaleado hasta la muerte, que estaba en compañía de 2 reses que habían sido pues mutiladas y sacrificadas de forma ritual. Eso pasó en Freetown, precisamente. Nunca he escuchado algo parecido. Ritos donde se mezclan cuerpos de hombres y de animales, y se profanan tumbas de animales que llevan tiempo muerto. ¿Con qué objetivo? Sí que han sido descubiertos en algunas, pero eran de guerreros que han sido enterrados con sus caballos, eso sí. Pero no profanarlos, pero ¿verdad? Profanarlos no. Al excavar, arqueólogos sí que han descubierto que estaban enterrados con algunos animales. Sí, como animal sagrado, ¿no? Claro. Pero sacado de la tierra, de ese lugar, no. ¿Por qué, Santi? ¿Qué se sabe de eso? Pues no se sabe realmente quién lo hizo. O sea, de hecho estuvimos no solamente viendo las lápidas, sino viendo los agujeros de la lápida vacía, es decir, viendo las tumbas profanadas. Hacía mucho, pero que queda. De hecho, cuando empezaron a suceder, algunos insistían, y lo que insistían es seguir enterrando a sus mascotas allí, y lo que hacían era hacer unos agujeros francamente profundos, que curiosamente no desanimaban para nada a los profanadores, que cavaban todo lo que hiciera falta para sacar al animal que allí estaba enterrado. Lo curioso es que no sé si por leyenda o para desanimar a estos profanadores, o realmente porque haya algo, es que si le faltaba algo a la zona, es que hay la historia de un sabueso fantasmal que ronda ese cementerio de animales. Un sabueso fantasmal enorme, de ojos rojos, que, y esta es la parte que le da, entre comillas, cierta verosimilitud, cuenta con el testimonio de un granjero de las lindes del bosque, que dice que el enorme perro, y cuando digo enorme lo vas a entender enseguida, se abalanzó sobre uno de sus ponis y lo mató. Y le abrió la garganta a dentelladas, y luego se volvió a meter en el bosque. Parece ser que el sabueso fantasmal sí que acabó no solamente con las profanaciones, sino también con los entierros. Cada cementerio de la zona tiene su historia, y prácticamente cada uno tiene su fantasma. Hay una historia preciosa, sobre todo te va a gustar, por eso que dices siempre de las señales cuando estás investigando algo, y de las casualidades, que no son tantas. Yo había visto en internet, pues me había estado documentando evidentemente, y había visto una historia que me llamó la atención, pero que bueno, llevábamos un ritmo de rodaje bastante infernal, y créeme que tuve que dejar no pocas cosas en el tintero de la zona, porque es tremendamente densa. Hablamos de lo que los clásicos bautizarían como zona ventana, ¿no? Como se decía del Yunque en Puerto Rico, otros lugares, concentraciones boscosas donde, bueno, es que pasa de todo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente la última noche que íbamos a pasar en la zona, le propuse a Marcos el experimento de irnos a buscar a otra de las grandes leyendas de la que hablaremos después, que es el autoestopista fantasma de la Ruta 44. Pues cogimos la Ruta 44 y de repente, era el atardecer, pensábamos irnos al otro extremo, esperar a que anocheciera y volvernos ya en dirección hacia Boston y hacer toda la carretera. Era el atardecer y de repente solamente había visto una foto, pero de esas cosas que pasan por casualidad, y veo un cruce, una gasolinera, una bandera norteamericana. Digo, este cruce lo he visto. Digo, para, ahí tiene que haber un cementerio. Efectivamente, paramos y hay un cementerio. Digo, mira Marcos, vamos a dividirnos. Estamos buscando una tumba en forma de mecedora para una niña pequeña, para una niña de unos 3 o 4 años. Nos dividimos, era un cementerio enorme, y la verdad es que no dimos con ella. Digo, bueno, pues mira, todavía hay un poco de luz, aprovecha, rodamos unos planos de recurso que siempre vienen bien para decorar cualquier cosa o cualquier historia de la que contemos de los cementerios,
y nos vamos a seguir con lo nuestro. Rodamos esos planos de recurso, nos íbamos, y justo antes de abandonar el cementerio me dice Marcos, ¿no será aquello? Efectivamente, era aquello. ¿Y qué era aquello? Aquello es una tumba que tiene más de 150 años. Es la tumba de una niña que se llamaba Perla, hija de un masón. El cementerio está lleno de tumbas masónicas. Es un cementerio predominantemente masónico y muy antiguo, es decir, no encontramos tumbas recientes. Es un cementerio enorme y todas las tumbas, la más cercana puede ser de 1920, la más cercana en el tiempo. Y es una bonita tumba que tiene forma de mecedora. La niña murió con 4 años de edad en una víctima de una epidemia. La niña pequeña estaba enamorada de su sillita, pasaba allí las horas muertas, y el padre no tuvo otra ocurrencia que decirle, bueno, pues para que tenga la sillita para siempre, pues le vamos a construir, le vamos a esculpir esa mecedorita en la tumba. La tumba nos la encontramos repleta de juguetes, osos de peluche, muñecas, coches, cosas muy actuales, hasta muñecos de Bob Esponja, de Dora la Exploradora, de las cosas de los niños de ahora, porque todo el mundo en el triángulo de Bridgewater sabe que Pearl se sienta todavía en su mecedora, que se la puede ver algunas noches, y prácticamente todo el mundo que pasa por allí le deja ese tributo, le deja ese regalo para que pase la eternidad. 2:29, Milenio 3. Iniciamos la 11ª temporada, y esta viñeta que ha vivido Santiago Camacho recordaba tantas novelas, no sé, del propio Stephen King, ¿verdad? Una escena con todos los condimentos. Ahora bien, ¿qué parte de realidad? Podríamos rematar luego con una investigación sobre el terreno. Parece que los medios de los grupos parapsicológicos de allí, te vas a sorprender, Javier, por lo menos será en el 2011, poseen mucha tecnología, mucho avance, mucha inversión, y acuden a sitios. Y Marcos Macarro y Santiago Camacho pues se unieron en una de estas investigaciones, y vamos a tener el placer de escuchar algunos de esos momentos. Vamos a ver qué pregunta nuestro querido público, porque con escenas como estas estamos conociendo, ¿no?, un poco del mapa desconocido del misterio, esta zona que yo creo que era un poco apócrifa, por lo menos en España, y que estamos viendo hoy con otros ojos. Pues vamos con algunas de las preguntas o de también las informaciones que nos hacen llegar. Anaya nos decía que si no hemos leído ninguno el libro de Stephen King, Cementerio de Animales, trata de lo que está hablando Santi. Iván Torregrosa Gutiérrez, si podemos hablar de los ruidos extraños que se están escuchando en diferentes partes del mundo. Ahora nadie ha escuchado nada de esto. Ahora vamos con eso en otra de las novedades de este año. Sol Vidal le gustaría saber si en algún momento sintió ganas de salir corriendo de ese lugar. Me imagino que entre el ambiente que os rodea, los sonidos y los olores, sería fácil caer en un estado de pánico. ¿Lo sentiste en algún momento? Pues vamos a ver, miedo tenía, o sea, las cosas como son, y yo soy, igual que Marcos, es un veterano de los entornos inhóspitos y de las junglas, yo soy un bichito de asfalto, y lo tengo que reconocer, que la madre naturaleza es algo que todavía me impresiona mucho. Pero como es verdad, lo voy a contar, aunque parezca, creo que está hasta grabado, y te llevarás una sorpresa para algún día las tomas falsas. Claro, Marcos, como es así de gracioso, cuando estábamos en pleno pantano Jocomo, yo estaba haciendo mi entradilla y estaba diciendo, tío, hay pasos, no sé qué, no sé cuántas, de repente me dice, mira, allí, se ha movido. Digo, ¿dónde? Digo, sí, mira, ahí. Digo, joder, pues no dejes de grabar. Así que por lo menos tengo el pendor periodístico de mantener la cámara en funcionamiento y no salir corriendo. Pero sí. O sea, pero que no sabéis lo que era. No, era una broma en ese momento era una broma de Marcos, que quería asustarme. Pero bueno, por lo menos reaccionamos bien, como los buenos caballos de batalla. Raquel Mejías dice que la única pregunta que se me ocurre es ¿cómo conseguiste salir vivo de ahí, Santi? Pues la verdad es que llegó un momento en el que yo creo que fue pura inconsciencia por nuestra parte, porque ya te digo, nosotros estábamos convencidos de que estábamos volviendo sobre nuestros pasos y regresando al coche tranquilamente, cuando descubrimos que hemos salido del pantano por otro sitio completamente diferente.
y digo, jolín, pues estábamos muy perdidos realmente. Manuel Domínguez decía que el bosquecillo acongojaba una mejilla, y Ricardo de Barcelona preguntaba si podrías decir más o menos la posición del triángulo para seguirlo en Google Earth. Pues mira, la posición del triángulo, más que por coordenadas, te lo digo, está delimitado por los pueblos en Massachusetts de Abington, Rehoboth, con H después de la E, y Freetown. Esos 3 pueblos delimitan el triángulo, es fácil. Hablabas de una autopista. ¿Qué pasa en esa autopista? Pues mira, de esas y muchas leyendas le preguntamos a Jeff Bramsley, que es el autor de Weird Massachusetts. Es la mejor guía del Massachusetts paranormal que se ha escrito. Es un tomo muy gordo y escrito con muy buen humor, y esto es lo que nos comentaba. El límite de velocidad en esa carretera es de unas 50 millas por hora. Eso es mucho. No es una mala carretera, sino que tiene muy buenas condiciones. Las historias datan de al menos de los años 60, donde un hombre fantasma vestía con una camiseta como un vagabundo y permanecía a un lado de la carretera para pedir que le llevaran. En algunas historias desaparece, en otras entra en el coche durante unos minutos y luego también desaparece. O sea, todo un clásico. Sí, es un autoestopista pelirrojo, es nuestra chica de la curva, pero con un par de matices un tanto siniestros. En muchas de las historias, el autoestopista pelirrojo directamente no se espera a que le pares. Es que directamente aparece dentro de tu coche estando ya en marcha, cosa que parece ser ha provocado incluso algún accidente por el pánico. En otras ocasiones se coloca delante de los conductores, que lo arrollan, no notan el golpe, pero sí se paran y ven que no ha pasado absolutamente nada. Ahí le pensaba yo devolver la broma a Marcos, porque yo sabía que justo en la noche que íbamos a ir, la policía del condado está más que harta de que haya gente, ruta 44 para arriba, ruta 44 para abajo, buscando al autoestopista, y contaba con que nos iban a parar, como suelen hacer, para oiga, ¿qué hacen ustedes por aquí? Pues váyanse a su casa, que ya está bien de la historia esta del autoestopista. Pero, y de hecho, pues pensaba contarle que éramos un equipo de televisión de España, y ver si me podía él contar pues las anécdotas de los conductores de por allí. Curiosamente no dimos con ningún policía, y me pareció sumamente raro hasta que, y eso son las cosas que suceden en los viajes, descubrimos que toda la policía estatal de la zona estaba investigando un asesinato que vimos como en las películas, pues el cordón de la cinta amarilla. ¿Qué había ocurrido en esas horas? Sí, 10 o 12 coches de policía con sus luces azules, el cuerpo tendido con su manta térmica esta de aspecto metálico, y por eso pues nos libramos de ser interrogados. Pero hay otra historia dentro de la Ruta 44 que es menos conocida, pero sí está documentada en los archivos policiales de la policía del condado, que es la de el camionero fantasma de la Ruta 44. Y es que de repente empezaron, sobre todo a mediados de los 80, a haber varios accidentes de moto en los cuales los motoristas decían eran resbalones, caídas, algunas graves, y cuando se tomaba declaración al motorista decía que es que un camión se les echaba encima, y al intentar evitarlo caían. El problema es que el camión les pasaba también por encima y era un camión inmaterial. Claro, se les hacía pruebas de toxicología, no, esta gente no ha bebido, no ha fumado, no ha ingerido ningún narcótico, y esos atestados pues sí que figuran en los archivos de la policía estatal de Massachusetts. Nos quedaría una casa, un grupo de investigación, o sea, ahora mismo, en pleno verano, final del verano del 2011, hay gente que está investigando y destinando medios a esto. ¿Cómo era ese grupo, aunque sea brevemente, Santi? ¿Qué medios tenían, que creo que os sorprendió mucho? ¿Y qué iban a investigar? ¿Les pedisteis permiso para grabar esa investigación? Sí, uno de nuestros cicerones en la zona fue el New England Paranormal Research, que es un grupo de investigación,
que bueno, pues nos llevaron a diversas partes de la zona, y yo les había dicho, oye, si vais a hacer una investigación, pues avisadnos, que nos gustaría ver cómo trabajáis, nos gustaría filmarlo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pues tenemos una cosa pendiente, pero si surge, pues ya te llamaré. Aquí hay que hacerle un homenaje a Marcos Macarro, porque justo el día que veníamos del pantano Jocomoc, que veníamos cansados, que era un día de rodaje durísimo, pues ya volvíamos hacia Boston, suena el teléfono móvil y es John Brightman, que es el fundador de este grupo de investigación, que me dice, oye, esta noche. Digo, ¿esta noche? Sí, precisamente esta noche. Entonces al pobre Marcos le tuve que decir, olvídate de Boston, tira para Providence, Rhode Island, y para allá que nos fuimos. Ellos son un grupo de Rhode Island, y fíjate cómo se da el triángulo, que me decían, no, si nosotros prácticamente el 90% de nuestra actividad es en el triángulo, o sea, en Rhode Island pues investigamos 4 cosas, pero realmente donde está realmente lo fuerte es en el triángulo de Bridgewater. Y bueno, pues allí tomamos contacto con ellos, montaron en su vehículo, que el vehículo del grupo, que ni siquiera es de particular de ninguno de ellos, era un Hammer, lo cual ya, un Hammer de un porte bastante importante, lo cual ya nos llamó bastante la atención, y nos fuimos detrás de ellos de vuelta al triángulo de Bridgewater hasta una casa particular en Taunton, la casa de una mujer que se llamaba Lisa Cabral. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa dentro del triángulo de Bridgewater, donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos poltergeist. No es ni mucho menos un caso aislado. Esto en esta área sucede con relativa frecuencia. Y bueno, vamos a ver qué nos vamos encontrando a lo largo de la noche y de la madrugada. Y lo primero que nos encontramos fue que Lisa Cabral era una mujer absolutamente aterrorizada. Accedió a que le hiciéramos una entrevista en el interior de su casa. La verdad es que me impresionó. Si sobre la traducción que nos ha hecho Carlos, la gente se fija en la voz de Lisa Cabral, verá cómo la voz se le quiebra constantemente. Es una mujer que está en un estado de terror y de tensión, y que bueno, que pidió ayuda al equipo de investigadores. Pues lo primero, sobre todo, como ella decía, lo primero, porque quede algo en las cámaras, en las grabadoras, para saber yo que no estoy loca. Escuchemos a Lisa Cabral. Escuchamos pisadas hacia arriba y hacia abajo. Oigo a un niño y a una niña como si estuvieran jugando fuera de mi cuarto, muy tarde, por la noche. Me levanto, pero allí no hay nadie. Las luces se encienden y se apagan. Hay muchos pasos. Y una noche que estaba en mi sofá en el salón y podía ver la puerta de mi habitación, contemplé una especie de sombra delante de ella. La he visto como 10 o 15 veces, por lo que tuve que mover el sofá al otro lado de la pared para no verlo más veces. Hay también veces en las que me despierto y estoy totalmente fría, como congelada, y alguien pronuncia mi nombre. Fría como congelada y alguien pronuncia mi nombre. La verdad es que todo empezó cuando, curiosamente, cuando uno de sus hijos regresó de la guerra de Irak, y bueno, pensaba que si se había podido traer algo de allí. Y bueno, pues empezamos a seguir la investigación de este grupo, cuando de repente pues nos llevamos una curiosa sorpresa cuando empezaron de la parte de atrás de ese vehículo a descargar y a montar su equipo. Lo primero que montaron fue una tienda de campaña en el patio de la casa de Lisa, y a raíz de ahí, pues con una profesionalidad envidiable, walkie-talkies, medios técnicos de todo tipo, pues cubrieron toda la casa de cámaras de vídeo, cámaras infrarrojas, redes de detección de movimiento láser por ultrasonidos, micrófonos que registraban diversas bandas de frecuencia, tanto audibles como inaudibles, pantallas de ordenador con todo aquello monitorizado. La verdad es que nos impresionó ver aquel derroche de medios. Curiosamente, en medio de toda esa tecnología,
una de las piezas claves era la psíquica del grupo, digámoslo así, su Paloma Navarrete, para hacer una referencia cercana, que era, digamos, la persona que a la que íbamos monitorizando por las cámaras. La casa estaba completamente a oscuras, yo me metí con ella, con la Night Shot, y iba percibiendo lo que se supone que su sensibilidad le decía sobre lo que estaba ocurriendo allí. Se pasó cerca de 2 horas largas, pasando largos minutos en cada habitación, tocando, viendo, no, porque insisto, o sea, yo tenía la Night Shot para orientarme en el interior de la casa. Ella no sé directamente cómo lo hacía, pero desde luego aquello estaba muy oscuro. Y tuvimos la ocasión, después, ya finalizada la noche, sí se grabaron algunas cosas, movimientos, sombras que sobre todo en la banda de infrarrojos atravesaban una de las cámaras, que era curiosamente el sitio donde esta mujer decía que una sombra se asomaba a la puerta de su dormitorio. Se llegó a grabar muy tenuemente, efectivamente había que fijarse, y de hecho la primera vez pensamos que era sugestión o que era un reflejo. Solamente cuando rebobinamos varias veces la grabación, efectivamente era bastante inequívoco que algo algo traslúcido había atravesado aquello. Y lo que sí grabamos, porque tuvieron la deferencia de un momento muy íntimo y muy emotivo, que fue cuando la psíquica y la dueña de la casa entraron solas para que ella le dijese lo que había percibido y lo que había visto, pues me permitieron entrar con ellas, con la cámara, y poder grabar esa conversación. Y tuvimos la ocasión de grabar un momento tremendo por su emotividad, porque la psíquica estaba convencida de que era la hermana de Lisa Cabral la que estaba allí, pero además con unos datos muy curiosos, porque de repente dice: mira, tú aquí en la puerta de tu dormitorio, y además lo hizo muy, tú ves a alguien asomarse así, ¿verdad? Haciendo un gesto muy característico, y Lisa se iba emocionando cada vez más. Dice: exactamente eso. Dice: ya, ¿y tú conoces a alguien que tiene aquí en el cuello una cicatriz muy fea? Dice: mi hermana, que tuvo un accidente de pequeña, se le quedó la cicatriz de por vida y murió de cáncer hace unos años. Dice: no, pues tu hermana sigue aquí, este sitio es muy fuerte, porque parece un tópico, pero en el Triángulo estas cosas suceden. Esta casa está sobre un cementerio indio, parece el tópico de los tópicos, como lo de Amityville, ¿no? Efectivamente. Y la casa, digamos, que tiene cierto imán. Yo voy a intentar comunicarme con tu hermana e intentar que esto cese. La verdad es que no me he vuelto a poner en contacto con John sobre este tema, y no sé cómo habrá terminado la cosa, pero desde luego la noche de investigación fue intensa y emotiva. 2:45, las peculiaridades de un lugar que por muchas cuestiones es muy lejano a nuestro país, incluso yo creo que en los investigadores, en cómo se lo toman, en cómo actúan. Javier, una realidad, imagino que con todo tipo de tintes, para bien, para mal, pero es curioso ver cómo en Estados Unidos muchos entusiastas, porque en el fondo es eso, dedican su tiempo a la investigación de este tipo de fenómenos, casi full time, a tiempo completo. A la investigación y a organizar tours bajo pago de unos cuantos dólares a todos estos lugares encantados. Es decir, que ahí, en fin, el misterio y luego el consiguiente negocio están muy unidos. Es muy curioso, es algo que aquí muy en a la España, americana, ¿no? Sí, aquí en España no vemos, efectivamente. Bueno, vamos a acabar con algunas de las preguntas o mensajes o conclusiones de nuestros oyentes, porque rápidamente, después de este primer viaje, de esta primera visión diapositiva sonora de Santiago Camacho, vamos a cambiar el tercio completamente. Estamos muy atentos a cosas que están pasando en la actualidad. Nos han preguntado por sonidos. Este ha sido el verano de los sonidos, verano de situaciones bien curiosas. Se habla de un cometa muy concreto, y se ha hablado de un precinto, otro precinto muy peculiar. Pero eso vendrá ahora, en unos instantes.
Mira, pues por eso nos preguntaban Ángel Verdejo si también sobre la relación que tiene el cometa Lenin, que pasará por el sistema solar, y las catástrofes que ocurrirán como terremotos y tsunamis por su supuesta causa. Hay mucha conmoción, Iker, en internet, nos están venga a preguntar por ese cometa. Vamos a ver si podemos dar algo de información, o por lo menos lo que se está diciendo, porque es todo muy complejo. Hay muchas teorías, algunas de ellas conspiranoicas. Pero cómo está cuajando esa historia en la red, ¿eh? Antonio Arana Fernández nos dice: enhorabuena, Iker y Carmen, por vuestra futura milenaria. Me gustaría que tratáis la actualidad de las caras de Belmez, ya que ha habido muchos acontecimientos. Además, acabo de empezar Tumbas sin nombre, que era el que me faltaba por leer, de Iker. También nos dice Anaís: enhorabuena, se os percibe la felicidad, os hemos echado de menos todo el verano. De hecho, nos fuimos con vuestro dossier a Göbekli Tepe, a continuar vuestras sensaciones, eso y es un allí viaje, ¿eh? nos encontramos todas las puertas abiertas al mencionaros. Gracias por volver a brillar en el fin de semana. Que se encontraron puertas abiertas al mencionarnos en Göbekli. Pues mira qué raro eso, ¿eh? No, era muy buena gente, sí, hombre, la sí, que claro. estaba. No, digo ahí. por nosotros. Nosotros no tanta, pero bueno. José Bosquet dice que ha visto la peli Cementerio Viviente, que es un cementerio indio de animales. Un padre entierra a su hijo de unos 2 años y a las 24 horas resucita. Eso del cementerio de animales que estaba comentando antes Santi. También nos decían: felicidades por los 11 años en las ondas, nos habéis enseñado lo mejor y lo peor del ser humano y tantas otras cosas que desconocíamos. Nos decía Abel Arcas. Muchos se han llevado un susto con el informativo porque no sabían que se trataba del informativo del misterio, y algunos ya se estaban empezando a quejar porque ya habíamos anunciado que no iba a haber un informativo tal y como lo conocemos. ¿Y la encuesta cómo va? Vamos a ver en la encuesta. Pues mira, os va a sorprender. ¿Qué temas queréis que se difundan más en Milenio 3? Gana historia. 30,8%. Eso merece casi hasta una pausa para que reflexionemos. Después sigue conspiración, ha subido al segundo lugar Santi, 25,9%, fenómenos paranormales 20,9%, ovnis 13,9% y civilizaciones desaparecidas 8,4%. Faltaba otro sonido peculiar que hemos convertido casi en un himno. Tembi en Milenio 3. Por cierto, ¿os sorprende, compañeros? La historia como primer lugar, misterios de la historia. Claro, casi todo es historia, porque si uno habla de qué pasó con esos indios masacrados en ese lugar donde luego pasan cosas, pues también es historia, ¿no? Bueno, supongo que es el reflejo de las ganas que tenemos de conocer el de dónde venimos, ¿no? Y muchos de estos temas, efectivamente, necesitan una ampliación estudiando la historia. Es más, yo creo que sería interesante, y eso, en fin, nos lo vamos a plantear como equipo, desde luego, contar la otra historia sobre grandes acontecimientos, qué cosas han ocurrido detrás. Es más, yo repito, la ubicación de esa idea tan sorprendente del boletín a su hora, Javier Sierra, para que quede muy claro. Pero me parece maravillosa la idea. Segundo, Javier, te propongo que con tu archivo, con tus casos, conozcamos no solo incidentes, sino personajes. Hoy, en la siguiente hora, un personaje con una historia fascinante y con unos casos que, sí, hoy toca esto, da mucho miedo. ¿Su nombre? Su nombre es Bud Hopkins, fallecía recientemente el pasado 21 de agosto, es el último de los grandes pioneros que nos han ido dejando este verano, han sido muchos, algunos de ellos muy cercanos a nosotros, como Juan García Atienza o Sinesio Darnell, otros no tanto, pero muy influyentes en nuestra aproximación al misterio, como Hilary Evans o William Corliss, y el último, Bud Hopkins, que, en fin, sus revelaciones hicieron que muchos se replanteasen el fenómeno de las abducciones como la clave para resolver el misterio. Y aquellas visitas incluso en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Revolucionó la perspectiva del fenómeno de las abducciones, porque hasta ese momento, hasta la llegada de Hopkins y sus investigaciones y sus aportaciones al tema, todos pensábamos que el fenómeno de abducción tenía que ocurrir necesariamente en un paraje aislado, probablemente tras el encuentro con un objeto volante no identificado, pero él demostró con su trabajo que eso ya no era así, que el terror podía aparecer incluso dentro de tu propio dormitorio. Pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a hacerlo porque los casos de Hopkins se acaban en este verano con el fallecimiento del investigador, pero dejó muchas claves, muchas historias, muchos sucesos apasionantes. Será casi el obituario y primera biografía en Milenio 3 con la firma de Javier Sierra. Pero nos interesa mucho lo que pasa
en la red. ¿Verdad que Internet, inevitable o por fortuna, eso ya lo ponéis vosotros, es algo que genera un sinfín de informaciones? Vamos a hablar de todo eso. 2:53 minutos. Un cronista de excepción del mundo de la red, del mundo digital, después de ese viaje de Santiago Camacho, esas sensaciones un poco a flor de piel. Casi sentimos la humedad, Santi. Los Caimanes cerca, pero estamos ahí, hemos recorrido un paraje peculiar y ahora toca digitalizarse. Es así, el mundo del misterio va del viaje y la observación directa a lo que pasa en ese mundo virtual. Pasan tantas cosas verdaderas, tantas cosas polémicas, tantos personajes, tantas incluso aplicaciones que podemos llevar a la vida cotidiana. Es la red del misterio. Bueno, nuestro compañero y cronista va a ser un poco el que sondee ese ciberespacio. Qué antiguo que era ya ciberespacio, yo lo digo mucho y parece como de Tron o algo así. Va a ser, quién sino, un hombre que pasa muchas horas en la red. Es un auténtico maestro. Dicen que sus tentáculos llegan a cualquier lugar de la red de redes. Red de redes. Se llama, ya lo conocen, Diego Marañón, y ya nos escucha. Diego, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, felicidades, ¿qué tal? Muchas gracias, amigo. Y tuviste una idea, Milenio Red. Milenio Red, sí señor, Milenio Red va a pretender hacerse eco esta temporada, simplemente hacerse eco, nunca tratar de convencer ni de decantarse por ninguna postura en concreto de aquellos temas que han suscitado, digamos, un especial interés durante la semana entre los usuarios de Internet, de aplicaciones también que resulten interesantes para cualquier aficionado al misterio, de fakes o fraudes más o menos elaborados y, en definitiva, de todas aquellas noticias, debates y, por qué no, polémicas. Porque es que hay ocasiones, Diego, en que todo se entremezcla y va a generar debate. Santi, Javier, Carmen, atentos, porque todo lo que viene enlatado de alguna forma en la red, luego se suelta y uno no sabe dónde empieza, dónde acaba. Hay un primer sonido de la apertura de algo que ha sido importantísimo para el misterio. Para bien, para mal, eso ya opinad vosotros. Tenéis vías abiertas, conectados por la red a través del muro de Facebook y de cadenaser.com. Una escena que incluso tenemos sonido, ¿verdad, Diego? Sí, exacto. Es un vídeo que podemos ver en el portal del diario Ideal, que recoge un momento que ha sido clave y que ha generado mucha discusión este verano. El desprecintado de una de las habitaciones de la casa donde aparecieron las nuevas caras de Belmez. Si aparecen caras, ¿piensas dar fe de ello como notaria? Yo a mí me piden simplemente que deje de que en la pared ha sufrido algún tipo de alteración. Yo ya no entro en lo que hay. Arriba a la izquierda también, arriba a la izquierda. Allí, a la izquierda. Y Blas, ¿está Blas por ahí? Sí, está aquí, sí, pero es Blas. Esto, porque eso, el que enfocó esto tiene que saber qué es. Blas, ¿dónde estás por aquí? Blas, pase por aquí. Y esto no es normal, ¿no? Silencio, por favor. A mí no me ha pasado nunca. Ese fue el que... Mira, ¿no has puesto hasta los pelos de gallino? Aquí. Pero fíjate que ha salido todo en el mismo sitio, ¿no? Todo ahí. Aquí hay una cara. La intención es analizarlo para demostrar qué composición puede tener. Son voces sobre un fenómeno, vamos a llamarlo, bueno, no sé si parásito o paralelo de las caras y de un misterio bien conocido y todavía sin resolver. Diego, resumiendo, polémica en la red, yo no sé si voces a favor o en contra, ahora quiero saber la de mis compañeros, porque hay primero un precinto, un forjado, aparece una sierra mecánica rompiendo una cerradura, una habitación que no es la de las caras de Belmez, pero está en Belmez, y una especie como de manchas. Y ese albañil puede ser que decía que él no había visto nunca parecido algo a eso. Exactamente, ese tal Blas el que lo veían en el vídeo era el albañil que había picado y encalado de nuevo una pared de esa casa. También estaban allí una notario, Elena Ramos, y un cerrajero que se encargó de quitar la cerradura de esa habitación tras los 6 meses. Se precintó la habitación el pasado 18 de febrero y 6 meses después, el pasado 18 de agosto, tocaba desprecintar esa puerta y ver lo que habían encontrado en esa habitación. ¿Resultado? Caras como tal es difícil ver, la verdad. Se encuentran una especie de ramificaciones parecidas a manchas de humedad con forma, para que nuestros oyentes lo entiendan, como una palmera, como una especie de fuego artificial, digamos, como una formación. La verdad es que es rara, pero no se puede decir que sea una cara.
hay que decir que esta casa ha generado desde el principio muchísima polémica en la red. Ha sido escenario de extraños realities, de cosas que realmente no tienen nada que ver con la primera casa y con el caso Belmez original, que este año además se cumple su 40 aniversario, y desde luego la polémica en la red está muy encendida. Es difícil encontrar alguna voz digamos a favor, pero tenemos exacto. La voz antes de acabar esta hora, y que vengan ahora sí los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER puntuales a su cita. Tenemos la voz de la notaria. Sí, exactamente. Tenemos la voz de la notaria explicando cuál es su función, qué es lo que se encontró, y certificando que realmente ese precinto, tal y como ella podía dar fe, no había sido modificado en teoría. 6 meses de espera, de dudas y de expectación. Hoy se ha levantado el precinto de una de las casas vinculadas al fenómeno de las caras de Belmez. Esta puerta se cerró el 18 de febrero en presencia del alcalde, un notario y varios investigadores. El objetivo era demostrar si las caras aparecen de forma espontánea o son manipuladas. Una de las paredes fue cubierta con cemento y nadie había vuelto a verla hasta este momento. La pared del fondo, que fue la que nosotros, el albañil la picó y la enlució, no está como estaba, Veíamos el documento, escuchábamos más bien el documento, imaginamos las ramificaciones, y la notaria que daba fe de que, Diego, aunque sean 10 segundos antes de las noticias, daba fe de que esa pared que este albañil se había encargado de picar y de encalar, 6 meses después no se encontraba en el mismo estado que el que le habían dejado. Había nuevas manchas, no se puede decir caras, pero sí nuevas manchas que establecían una diferencia. ¿Y qué opináis vosotros, amigos, de las manchas? Los que estáis aquí y los que estáis ahí, ¿qué opináis de este fenómeno? Da para mucho, es solo una parte de Milenio Red, que va a seguir con temas que son candentes, que están vivos, se discute sobre ellos en la red de redes. Ahora las noticias y volvemos con más Milenio 3.